Según la tradición cristiana, los 7 pecados capitales son la envidia, la gula, la codicia o avaricia, la lujuria, la soberbia, la pereza y la ira. Los 7 pecados capitales fueron recopilados por primera vez por el Papa Gregorio I. Esto fue alrededor del año 600. La historia de los 7 pecados capitales se nos ha mostrado en documentales, se nos ha mostrado también en diferentes películas. Como ya sabemos, son el orgullo, la codicia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Gregorio también compiló una lista de las 7 virtudes: fe, esperanza, caridad, justicia, prudencia, templanza y fortaleza. La palabra de Dios valora todos estos conceptos, pero en ninguna parte están registrados en una lista. En ninguna parte de la Biblia se los menciona específicamente como los 7 pecados capitales o las 7 virtudes. Según la tradición cristiana, los 7 pecados capitales, también conocidos como vicios capitales, no podían ser perdonados. Sin embargo, según la Biblia, estos 7 pecados capitales son completa y totalmente perdonables por Dios. Eso sí, esto no nos da libertad para cometer estos pecados. Bíblicamente, el único pecado que no se puede perdonar es el rechazo total de la gracia de Dios, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es una rebelión absoluta contra Dios. ¿Cuál es la raíz de estos pecados, de estos 7 pecados capitales? Cada uno de estos pecados, enumerados anteriormente, tiene su raíz en el deseo de más y la necesidad humana de exceso. Cada pecado va en contra de la raíz del cristianismo. Amor a Dios, amor a prójimo, amor a nuestros cuerpos. La palabra dice que tenemos que mantener nuestros cuerpos limpios porque son templos para Dios. Pablo escribe en la carta de Filipenses capítulo 4, verso 11 y 12 lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto ataca la raíz de cada uno de los 7 pecados capitales. Pablo está diciendo que Dios puede cuidar de nuestras necesidades y que no hay necesidad de codiciar, por ejemplo. No hay necesidad de desear cosas excesivas. Vamos a explicar cada uno de los 7 pecados capitales. Y empezamos con la lujuria. La lujuria es una fuerte pasión, es un anhelo especialmente por los deseos sexuales. La Biblia habla de la lujuria en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. La palabra de Dios también menciona la lujuria en Job capítulo 31, versículo 1, Mateo capítulo 5, versículo 28, Filipenses capítulo 4, verso 8, Santiago capítulo 1, verso 14 y 15, y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. De la lujuria pasamos a la gula. La gula es un consumo excesivo y continuo de alimentos o bebidas. Pablo escribe en la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay otras referencias: Salmo 78, Filipenses capítulo 3, Proverbios capítulo 23. La templanza cura la glotonería. ¿Y por qué lo hace? Porque
pone en nosotros el deseo de estar sano. El exceso de alimentos o bebidas va a producir enfermedades en nuestro cuerpo. La obesidad, que poco se habla aquí en España, y que es un mal, sobre todo, que está destruyendo ahora mismo a Estados Unidos, sobre todo con la comida rápida. Esa templanza nos cura, nos prevé, hace que nosotros tengamos ese deseo de cuidarnos, no de tener culto al cuerpo, pero sí de cuidarnos, de no excedernos con alimentos o bebidas. De la gula pasamos a la codicia. La codicia es una búsqueda excesiva de bienes materiales. La Biblia dice lo siguiente, Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay otros textos bíblicos que mencionan la codicia. Éxodo capítulo 20, verso 17, habla de este mandamiento. Proverbios capítulo 11, verso 24. Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Filipenses capítulo 4, verso 6. Y primera carta de Timoteo capítulo 6, verso 9 y 10. La caridad, la compasión hacia los demás, cura la codicia, anteponiendo el deseo de ayudar a los demás a acumular tesoros para uno mismo. De la codicia pasamos a la pereza. ¿Cuántos de nosotros somos perezosos a la hora de trabajar, por ejemplo? La pereza es una pereza excesiva, nunca mejor dicho, o la incapacidad de actuar y utilizar los propios talentos. Salomón habló de la pereza en Proverbios capítulo 6, verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La diligencia o el celo curan la pereza, poniendo el interés de los demás por encima de una vida de comodidad y relajación. De la pereza pasamos a la ira. La ira es odio hacia otra persona. La Biblia habla de la ira en Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La paciencia cura la ira, al comprender primero las necesidades y los deseos de los demás antes de actuar o hablar. En algún momento de nuestra vida, la ira se ha apoderado de nosotros. A lo mejor ha sido en la etapa de adolescentes, de niños, de adultos o de ancianos. En algún momento la ira se apoderó de nosotros. Y la ira actúa en caliente. Y muchas veces cuando decimos o hacemos cosas en caliente, luego en frío nos arrepentimos. Luego en frío uno se queda mal, queda destrozado. Y piensa, ¿cómo he actuado así? La ira. La ira produce esto en nosotros. De la ira llegamos a la envidia. La envidia es el intenso deseo de tener un objeto que otra persona posee. Objeto o persona. La Biblia dice lo siguiente, Proverbios capítulo 14, verso 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hay otros textos bíblicos que hablan sobre la envidia. Job capítulo 5, Salmo 37, Proverbios capítulo 24, Eclesiastés capítulo 4, Gálatas capítulo 5, Santiago capítulo 3. El ser bondadosos cura la envidia, al anteponer el deseo de ayudar a los demás a la necesidad de superarlos. Nuestra sociedad nos está enseñando hoy en día, adoctrinar a que tú puedes tener lo que tiene la otra persona. Nos enseña a envidiar los talentos, los recursos, las habilidades que tienen los demás.
De la envidia pasamos al orgullo. El orgullo es una visión excesiva de uno mismo sin tener en cuenta a los demás. No se alabe el sabio en su sabiduría, dice Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La humildad, el ser mansos y humildes, cura el orgullo al quitar el ego, al quitar la jactancia, permitiendo así la actitud del servicio. Y Jesús es el mayor ejemplo de humildad, de mansedumbre. Fue el orgullo, fue el ego, el creerse superior a los demás, que hizo que Satanás y una parte de los ángeles intentaran quitar el trono de Dios. Se rebelaron contra Dios. Fue el orgullo. ¿Cuál es la cura ahora para estos pecados capitales? ¿Cómo podemos buscar una cura para estos 7 pecados capitales? La respuesta que podemos darte es tener un corazón nuevo que actúa según el amor y la ley de Dios. Este corazón solo puede venir de Dios. El profeta Ezequiel, en su libro, capítulo 36, verso 26, dice: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». La única esperanza de la humanidad es el milagro de un corazón regenerado, que actúa según la dirección del Espíritu Santo. Y así andaremos bajo los estatutos y bajo los juicios de Dios. El poder no viene de uno mismo para cambiar el corazón. Por el contrario, lo que acabamos de leer dice claramente que solo Dios nos da un corazón nuevo. Él es el que nos hace caminar en sus caminos. A medida que vas teniendo una relación más íntima con Dios, esos pecados de la gula, de la envidia, de la pereza, la ira, el orgullo, la lujuria, la codicia y otros pecados más perderán su poder en tu vida. Con el Espíritu Santo morando en nuestra vida, vamos a desear vivir una vida basada en los principios que dice la palabra de Dios. Como te he dicho antes, la lista de estos pecados capitales no aparece en ningún versículo de la Biblia. Sin embargo, se pueden encontrar un conjunto diferente de pecados. Proverbios capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 19, también menciona varios pecados más contra los cuales debemos estar en guardia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero presentarte ahora una lista de 7 virtudes que curan cada uno de los 7 pecados capitales. La bondad. La bondad cura la envidia al colocar el deseo de ayudar a los demás por encima de la necesidad de suplantarlos. La templanza. La templanza cura la glotonería, implantando el deseo de estar sano, haciéndola así apto para servir a los demás. El amor o la caridad cura la codicia, anteponiendo el deseo de ayudar a los demás por encima de acumular tesoros para uno mismo. Podemos hablar de el dominio propio, el autocontrol.
la castidad, cura la lujuria de controlar, al controlar la pasión y aprovechar esa energía para el bien de los demás. La humildad cura el orgullo al quitar el ego y la jactancia, permitiendo así una actitud de servicio. La diligencia cura la pereza al colocar el mejor interés de los demás por encima de ser una persona cómoda, relajada. Y la paciencia que lo creas o no, cura la ira. Cura la ira al tomarse el tiempo para comprender las necesidades y los deseos de los demás antes de actuar o hablar. Además de esta lista de virtudes, recuerda la lista que estamos estudiando en las últimas semanas, el fruto del Espíritu. ¿Has memorizado este versículo? Fácil de memorizar. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nada mejor que el fruto del Espíritu para contrarrestar estos pecados que acabamos de mencionar. La clave de todo es tener al Señor en nuestra vida, tener al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida podemos derribar cada pecado que se levante contra nosotros. Se nos habla de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Pero la lista que podemos encontrar en la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 5, verso 19, es una lista que hay que ir tachando. Si tienes alguno de estos pecados, lee Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Si estás cometiendo alguno de estos pecados, sal de ahí. Renuncia a ellos. Ten un encuentro personal con Dios, porque la palabra de Dios dice: quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Y tú y yo queremos y anhelamos el reino de Dios, ¿verdad? Si lo anhelas de corazón, renuncia a estos pecados.